Bueno, creo que la mayoría de padres estamos acostumbrados a ser autoritarios o confundimos muchas veces el autoritarismo con una adecuada disciplina, ¿sí? Pero el autoritarismo carece como que de amabilidad, ¿sí? Es totalmente vertical. Y por otro lado hay otros padres que dicen, bueno, yo no quiero ser autoritario y por lo tanto soy permisivo. Pero a la educación permisiva le hace falta un poco de firmeza. Claro. La disciplina positiva es firme y amable al mismo tiempo. ¿Sí? O sea, yo no tengo por qué ser una tirana para educar a mi hijo. Y también otra cosa importante de la disciplina positiva es que no tiene ni premios ni castigos. Ajá, cuéntanos eso porque eso realmente se tiende muchísimo, ¿no? Uno quiere modificar las conductas de los hijos premiándolos o castigándolos con eso. Inclusive una época se habló de que el castigo ya estaba liquidado, pero sin embargo que el premio sí estaba bien. Cuéntanos cómo que de pronto se desaparece, no tenemos esas dos armas. Exacto, ¿verdad? Nosotros los padres pensamos, ok, si haces esto, te doy aquello. Si te sacas 20 en el examen de matemáticas o 18, o ganas el concurso, vamos a comer, te compro una bicicleta. Pero entonces se le quita el valor a lo que está haciendo el niño. Entonces el niño va a hacer las cosas por el mismo, premio, claro. por el premio. Por otro lado, el castigo nos engaña un poco, ¿no? Porque algunos padres aplicamos el castigo y, ok, la conducta que queremos arreglar, entre comillas, desaparece, pero solo a corto plazo. A largo plazo, ¿qué tenemos? Absolutamente nada. Digamos que es como muy pensar en una especie del ser humano como un poco muy maquinizado, digamos, ¿no? Lo importante más bien es, en vez de que sea acción y respuesta, digamos, que sea más bien que interiorice ciertas cosas. Por ejemplo, que interioriza que hizo mal esto por alguna razón que uno le debe explicar y no porque le van a quitar la televisión. Por eso la disciplina positiva invita a un proceso reflexivo del niño, ¿sí? Y también del padre. Entonces, en vez de enfocarnos a los castigos y a los premios, mejor nos enfocamos a la solución de problemas. Pero para esto el niño tiene que estar involucrado en la solución de problemas. ¿Cómo así? Por ejemplo, cuando tú aplicas el castigo viene de afuera. Es papá, el que manda, quien da, o la mamá, ¿no? Da el castigo, o los profesores también, porque también se aplica la disciplina positiva del aula. Claro. El premio también, el de afuera. Bueno, me voy a esforzar para que me den mi carita feliz, para que me compren aquello. En cambio, cuando solucionamos problemas o nos enfocamos en esta educación, le preguntamos al niño, ¿no? ¿Qué es lo que piensa sobre lo que ha ocurrido? Ok, no sé, sacaste una mala nota en el curso, ¿por qué crees que ha ocurrido esto? ¿Qué podemos hacer para solucionarlo? Y de este modo también le damos al niño como que este sentimiento de pertenencia que está buscando, ¿no? ¿De pertenencia o de...? A la familia, ¿no? Claro. De pertenencia a la familia, sentirse importante, claro, validado. Que su opinión también vale y que, ¿no? que es importante. Ahora, pero eso parece, claro, si uno tiene un niño relativamente tranquilo y bonachón, en fin, pero si tenemos uno un poco más rebelde o que comete un error o un problema más grave, no puede haber exigir, o sea, digamos, no debería haber algún tipo de consecuencia o la consecuencia ya es simplemente lo que hizo. Las consecuencias son naturalmente predecibles, ¿no? Y los chicos saben, ok, de repente un adolescente se fue a una fiesta, le dijeron ven a las 12 y llegó a las 2 de la mañana. Ya sé, no me van a dejar salir la próxima semana, ¿sí? Entonces la consecuencia lógica ya la predice el niño, ¿sí? Y muchas veces el papá o la mamá, de repente a este mismo niño, ¿no? Llega tarde, es posible que haya llegado tarde, mira la hora, ¿qué es? Lo recrimina. Y corrigen antes de conectarse con el niño o con el adolescente. La disciplina positiva dice eso, ¿no? Conexión antes de corrección. Asegurarnos de que el mensaje de amor va a llegar a nuestro hijo. Ah, claro. Entonces, digamos, no están eliminando al 100% que finalmente hay un castigo en términos de una consecuencia por un acto, sino que más bien se priorice esa primera conversación, que no sea automatizado, ¿no? Que se priorice ese primer contacto, que eso es lo que va a permitir la reflexión finalmente. Claro. O sea, nos conectamos con el chico, por ejemplo, llegó tarde, ¿no? Este ejemplo. Y de repente, ok, le recriminamos todo, ¿no? Pero ahí nos olvidamos de decirle, ¿sabes qué? Estoy preocupada porque pensé que te había ocurrido algo. Entonces, antes de decidir cómo vamos a solucionar este problema, le digo, ¿sabes qué? Estoy muy preocupada porque pensé que te había ocurrido algo, yo creo que mañana hablamos. Porque de repente, en ese momento, papá o mamá están alterados. Entonces, la disciplina positiva también opta por corregir cuando estemos tranquilos, habla de un control emocional, porque si no tienes control emocional, ¿cómo así vas a educar? Así es. En verdad también estás hablando de que, eso me parece bien interesante a mí, ¿no? De a veces los papás efectivamente por automatismo castigamos, quizás en nuestra cabeza decimos, es obvio
que él sabe que yo estoy preocupada y que por eso me he molestado. Pero quizás para los chicos no es obvio, ellos recién están aprendiendo, o lo que es obvio para mí no es obvio para ti necesariamente. Entonces estás hablando de eso, que también hay que decir las cosas que uno cree que son obvias. Decirle, oye, me preocupa esto porque mira, en tal lugar te puede haber pasado tal cosa, he escuchado que ¿no? pueden pasar determinadas cosas y quiero protegerte. Digamos, poner más palabras, no omitir palabras, ¿no? Y también a veces asumimos que es obvio que nuestro hijo sabe que lo amamos, ¿no? Ya. Pero sin embargo, es importante decírselo todos los días, ¿no? Entonces, muchas cosas nosotros asumimos, suponemos que son obvias, ¿no? O de repente él sabe que yo me estoy comportando así porque soy muy molesta por lo que ha hecho, ¿no? Pero entonces lo que tenemos que hacer es tratar de actuar cuando no estemos molestos, ¿no? Claro. Y a esto la disciplina positiva nos enseña también de manera analógica, ¿no? Que debemos aprender a controlar nuestras emociones enfocándonos primero en lo que nosotros pensamos y sentimos, ¿no? Por ejemplo, habla mucho de que el cerebro está en la palma de nuestra mano, ¿no? Dice que, por ejemplo, si pensamos que esto es el cerebro y decimos que esto de acá es nuestro cerebro primitivo. Yeah. El cerebro primitivo actúa de repente cuando tienes miedo. ¿Qué hace cuando tienes miedo? Sales corriendo, cuando estás molesta. Es el impulsivo, digamos. Exacto, ¿no? Pero hemos evolucionado y viene la corteza, ¿verdad? Esta corteza, sobre todo esta parte de adelante, la parte frontal, es más bien la pensante. Entonces debemos enseñar a nuestros hijos que cuando estemos así, no podemos responder a nada. Y además, cuando estamos así, nuestro hijo va a copiar nuestros sentimientos, nuestras emociones. Es la base de la empatía también, claro. ¿no? Entonces, si yo estoy así, mi hijo va a estar así, imagínate qué es lo que va a ocurrir. La bomba Entonces, atómica. nos damos un positivo tiempo fuera y le decimos a nuestro hijo, de repente, te vas a tu cuarto, de repente yo en este momento no puedo conversar contigo porque me siento mal. O sea, no estoy en condiciones, estoy molesta, estoy fastidiada, estoy triste, no sé. ¿Qué te parece si después conversamos? Claro. Y que después haya esta conversación o estas juntas familiares también para hablar y tratar de solucionar los problemas, ¿no? Porque si volvemos al ejemplo del chico que llegó tarde, o sea, ¿por qué está ocurriendo esto? Claro. O sea, quizás se quería decir algo. Exacto. ¿Qué dice la disciplina positiva de la toma de decisiones? Digamos, ¿son los chicos que deben de tomar ciertas decisiones por sí mismos? ¿Cómo debería ser? Me refiero, por ejemplo, no sé, mira, desde algo más chiquitito como elegir su ropa, o su lonchera, digamos, o hasta decisiones más importantes después, cuando hay que elegir la carrera profesional, más importantes, ¿no? ¿Cuál es la visión? Bueno, la disciplina positiva involucra al niño en la toma de decisiones, pero también tiene que dar opciones limitadas, dependiendo de la edad. Por ejemplo, si mi hijito tiene, no sé, 5, 6 años o 4, no le puedo dar tantas opciones, como lo hace la disciplina permisiva, ¿no? Que te da múltiples opciones y al final el niño hace lo que quiere. O digamos, es caótico, ¿no? Y no sabe por dónde ir. Exacto, ¿no? En cambio, aquí te brindamos un par de opciones, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Esto o aquello? ¿Sí? Cuando son pequeños. Claro. Cuando son grandes, cuando son adolescentes, ya tenemos que empezar a llegar a acuerdos, ¿no? Porque son los chicos los que tienen que involucrarse también en ese proceso. Claro. ¿No? Los padres no pueden decidirlo absolutamente todo, por supuesto bajo criterios razonables dentro de la familia, ¿no? Ahí nos estamos refiriendo, por ejemplo, al tema de las salidas, ¿no? Ahí es un tema de diálogo, de acuerdos a la hora de regreso y todo, digamos. Ahí ya tampoco te estás refiriendo a eso. En ese momento no podemos tampoco imponer, digamos, a pesar de que queremos, estamos angustiados de que nuestro chico está creciendo, se nos está yendo de las manos, pero también la disciplina positiva busca eso, de seguir reflexionando y seguir conversando sobre esas cosas. Exacto, y hay momentos que le vamos a decir no, ¿no? Lo que decimos también es te amo, pero la respuesta es no. ¿No? O sea, si lo amo, le tengo que poner límites, porque lo estoy protegiendo. El tema de los límites, entonces, es finalmente también un tema importantísimo. Claro. Que no es un tema de, digamos, como decíamos al inicio, de disciplina impositiva, pero sí es de enmarcar un poquito, es de como dejar un poco, como, digamos, un poquito cuáles son las reglas del juego, las reglas de la casa, y que dentro de ahí se pueden haber ciertas flexibilidades. Exacto, la disciplina positiva es una disciplina firme. O sea, lo que yo digo lo cumplo, pero basada en la solución de problemas, pero también no se olvida nunca de la amabilidad y el respeto. Realmente interesante. En realidad tiene que ver con, es una corriente como muy actual, en verdad, ¿no? De tratar de lograr ese equilibrio que siempre hablamos acá de cómo hacemos para no ser tan autoritarios como fueron mis padres conmigo, pero tampoco tan permisivos que ¿no? que se me desbande la situación, ¿no? Pero ¿cómo hacemos, realmente cómo logramos eso para tener cierto control todavía de la casa? Claro, muchos padres de esta época, ¿no? de la edad más o menos de nosotras, a veces somos los últimos padres que crecieron bajo el yugo dictatorial, ¿no es cierto?, de la autoridad vertical del papá.
pero también somos los primeros que los hijos no respetan. ¿No? Entonces confundimos, no, yo quiero ser amiga de mi hijo, pero nos olvidamos también de establecer ciertos límites. Claro. ¿No? Límites que protegen y que indican al niño por dónde tiene que guiarse. Si yo no lo puedo hacer, o sea, ¿hacia dónde? ¿Cuál va a ser su norte? Claro. Y la disciplina positiva, ya como última pregunta, ¿cómo vería, digamos, a estos niños que son muy impulsivos? Digamos, porque como te digo, hay niños que realmente son más difíciles que otros, que son más impulsivos, que tienden a decir más lo que piensan, a ser más abruptos, digamos, porque tampoco me imagino que tampoco está buscando tener un soldadito, digamos, claro, un niño para nada. ¿no? que se comporte de manera correcta todo el tiempo, porque a veces también tenemos esa dificultad los padres, ¿no? De queremos que un niño que se comporte perfectamente, y ahí de alguna manera no estamos viendo la individualidad de cada uno, podemos opacar o bloquear la individualidad de cada uno. Claro, y por último, ¿qué cosa es lo correcto? Pues, ¿no? La disciplina positiva dice que detrás de un niño que se comporta mal, ¿no? hay una meta equivocada, ¿no? Entonces hay niños que de repente buscan atención, ¿verdad? Porque de repente en la casa no le damos el espacio adecuado para poder brindarle esa atención y luego no esté desesperado, ¿no? Tratando de hacer lo que sea para captar la atención de sus padres, ¿no? Otros chicos también buscan el poder. Entonces, si yo busco el poder, al final voy a tener sentimientos también de revancha, ahora vas a ver, tú esta vez has ganado, mañana yo voy a ganar, o de repente me comporto mal porque me siento herida también, ¿verdad? Y otros chicos, de repente el pensamiento puede ser un sentimiento de insuficiencia, yo no puedo hacer nada. Claro. ¿Verdad? Entonces tenemos que de repente mirarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos y ver qué sentimientos originan en nosotros ese comportamiento del niño, pues, ¿no? Está, claro. Si nos origina de repente irritación, molestia, tal vez lo que nuestro hijo está buscando es atención. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cubrir esa necesidad de atención. Importante, no solamente quedarnos en culpar al niño que es un malcriado y punto, sino más bien ver qué está detrás. Muchísimas gracias, Gina. Interesante compartir eso contigo. Gracias. Okay. Gracias también. Bueno, regresamos después de un corte para hablar sobre la depresión postparto.